Hoy día vamos a lanzar un nematode que corresponde a los, la termito, es un trematode que corresponde, ¿no es cierto?, a un parásito que, a diferencia de lo que hemos visto en fasciole hepática, el nematode es un gusano plano no segmentado, ¿verdad? Este también es un gusano plano no segmentado, pero que se caracteriza por tener un dimorfismo sexual. O sea, ya no es digenético como en el caso de fasciole hepática. Es digenético en el sentido de su reproducción. ¿Por qué es digenético? Porque se reproduce por reproducción sexual y asexual, ¿verdad? Esquistosoma también cumple eso, pero tiene dimorfismo sexual, no es hermafrodita como en el caso de fasciole hepática. Esa es la gran diferencia. Por otro lado, Schistosoma manzoni hace años en medicina se estudiaba como un parásito miscelánico. ¿Qué quiere decir? En parasitología se estudian muchos parásitos que son miscelánea en el sentido de que en Bolivia no han sido estudiados, ¿no es cierto? El Schistosoma hapnic, por ejemplo, o que sea, a ver, se me ocurre fasciolosis buschi, que es una fasciolosis pulmonar. Nosotros no tenemos eso, pero en la clase sí se avanza, se toca el tema. Y Schistosoma manzoni era uno de esos parásitos que era miscelánico, porque no había en nuestro medio. Sin embargo, hace unos años atrás, ya se han descubierto en América del Sur, ¿no es cierto?, zonas endémicas, y principalmente en la zona del Brasil y las Guayanas. Entonces, como quiera que es un país vecino, ¿no es cierto?, se ha empezado a estudiar a este parásito y evidentemente ya hay varios casos reportados. De ahí que, juntamente con el estudio de fasciole hepática, ustedes saben que fasciole hepática tampoco era muy estudiado en nuestro medio, se estudiaba más en biología animal, pero ha habido un convenio de estudio con España, donde se ha determinado que nosotros somos una zona endémica, la parte lacustre, eso que ustedes han llamado, ¿no es cierto?, perilacunar. Entonces, fasciole hepática ahora tenemos zona endémica y tenemos gran cantidad de casos reportados. Lo mismo pasa con esquistosomiasis. Todavía no se han detectado casos, gran cantidad de casos, la mayoría de los estudios son en personas extranjeras. Sin embargo, por el trabajo que se ha realizado, se ha encontrado al hospedador intermediario. Es decir, si tenemos el hospedador intermediario, el parásito va a cumplir su ciclo biológico, ¿verdad? Entonces, Schistosoma manzoni, o también llamado pilarciasis. Vamos a empezar con generalidades. Denominado también pilarciosis, ¿no? Pilarciosis. Es un parásito distoma porque tiene también dos bocas, igualito que fasciole hepática, una ventosa oral y una ventosa ventral, por eso se llaman distomas. Pero este distoma es sanguíneo, es decir, que vive en vénulas, en vasos, no vive en canalículos biliares como el caso de la fasciole hepática, sino vive en vasos. Vean ustedes, por lo tanto es mucho más pequeñito. Es un trematode digenético porque cumple las dos reproducciones. Parasita al hombre y a otros vertebrados, como seres roedores, monos, ¿no es cierto? Schistosoma significa cuerpo con hendidura. Y eso lo vamos a ver en la morfología, porque esa hendidura es un canal que forma el parásito. Siendo un parásito plano, se repliega, ¿no es cierto?, se pliega y forma un canal, una hendidura. De ahí el nombre de schistosoma, ¿de acuerdo? Actualmente la esquistosomiasis es endémica en 53 países, que va desde la península arábica hasta el continente americano. Vean ustedes, ya se están descubriendo cada vez más países con este parásito. Vean ustedes la distribución, países o regiones con alto riesgo. Miren ustedes, alto riesgo. Este es bajo riesgo, ¿no? Las Guayanas, el Ecuador arriba, pero en Brasil, las Guayanas es un país que presenta altos casos de esquistosomiasis. Y por estar cerca, vean ustedes, ¿no es cierto?, nosotros lo estudiamos porque evidentemente se ha determinado que acá en Bolivia tenemos el hospedador intermediario.
Al igual que fasciola hepática, como es un discoma, igual requiere de un caracol. Ahorita vamos a ver el ciclo biológico. Casi el ciclo biológico se repite en las mismas características, solo que el camino que tiene que recorrer para llegar a su hábitat es diferente. ¿Okay? Pero en el fondo el parásito y la parasitación vienen de la misma forma. ¿Cómo es la morfología? Tiene dimorfismo sexual, es decir, hay hembra y macho. Una característica importante de este parásito es que si bien es un trematodes plano, la parte anterior, que viene a representar la parte cefálica, es cilíndrica. O sea, esa también es una alteración o cosa que tenemos que tomar en cuenta, es cilíndrica. ¿Ya? Los gusanos adultos miden aproximadamente de 0,6 a 12 milímetros, menos de 1 centímetro o hasta 1 centímetro. Los adultos, ¿de acuerdo? Viven en pares, siempre los parásitos, no se olviden, siempre está una hembra con un machito, siempre para preservar la especie. La hembra es más delgadita y larga que el macho. Y la hembra siempre vive en la hendidura que hemos visto que se forma en estos parásitos y que se conoce como canal ginecóforo. Es decir, el macho se pliega, ¿no es cierto? Se pliega y forma un canal. En ese canal, en ese lecho, vive la hembrita. Y ese lecho se llama el canal ginecóforo. Ahorita vamos a ver en la figura. Los diferentes sistemas de los trematodes que hemos visto en fasciola hepática: sistema muscular, conformado por 3 capas, una cutícula externa, un sincitio, ¿verdad? Presenta una cavidad celómica, tiene un aparato digestivo primitivo. ¿Se acuerdan? Que en fasciola hepática terminaba en 2 ciegos, ¿no? Aquí termina en un tubo intestinal, ahorita vamos a hablar, pero más o menos lo estoy haciendo recordar. Igual sus células de excreción están, en el caso de la fasciola hepática, están las células flama o los solenocitos. En este caso sí hay una parte posterior por la cual este parásito excreta sus desechos. Ven ustedes, el macho es de color grisáceo, tiene el extremo anterior cilíndrico, les decía, cilíndrico, como un gusano redondo, ¿no es cierto? Y su cuerpo se pliega formando lo que es el canal ginecóforo, como si se plegara una hojita de papel. El tegumento, en el caso de fasciola hepática, se acuerda que presentaba unas espinas que le servía para fijarse a las paredes de los canaliclos biliares. Aquí presenta pequeños tubérculos como mamelones, ¿no es cierto?, que también le sirve al parásito para fijarse al endotelio, ¿de acuerdo? Entonces tiene pequeños tubérculos. El intestino se divide en 2 ciegos, que se unen en la parte posterior para terminar en un tallo cerrado único. Y a través de los solenocitos o células flama es que excretan sus desechos. En el caso de fasciola hepática terminaban en 2 ciegos y no se unían, ¿verdad? Ahí está, vean. Si bien parece un gusano redondo, es un gusano plano, es un trematode, pero que se encuentra, ¿no es cierto?, plegado sobre sí mismo. El machito, ¿no es cierto?, que es aquel que es más corto, es más grueso. ¿Por qué? Porque va a ir a formar lo que es el canal ginecóforo. Aquí hay un canal. Y vean, la parte anterior es cilíndrica. Al igual que fasciola hepática, presenta, ¿no es cierto?, una ventosa oral y una ventosa ventral. Una ventosa ventral. Debajo de la ventosa ventral, por acá, se encuentran, ¿no es cierto?, los órganos reproductores. No se olviden, en la fasciola hepática está por debajo de la ventosa ventral el tubérculo genital o el orificio genital, ¿no es cierto? Aquí igual ocurre en el macho y en la hembrita. Como van en pares, la hembra siempre se va a encontrar ubicada en el canal ginecóforo. La hembra es más delgada y más oscura. Ambos presentan en la parte anterior del cuerpo 2 ventosas, por eso es vigente. Perdón, es un parásito que tiene 2 ventosas, una oral y otra ventral, y por debajo se encuentra el orificio genital, por debajo del orificio o de la ventosa ventral, exactamente igual que en fasciola hepática. El
sistema excretor, les mencionaba, está formado por las células flama, túbulos colectores y dos tubos que desembocan en una pequeña vejiga con un poro excretor terminal. Ahí la diferencia, les comentaba, que solamente en pasión hepática la excreción está a cargo de los solenocitos. Aquí también actúan los solenocitos o células flama, pero el tubo, el sistema digestivo, que terminan en dos hilos, se terminan en la parte posterior y van a formar una pequeña formación, ¿no es cierto? Una pequeña vejiga, una pequeña bolsa, donde termina el poro excretor. O sea, por ahí es que elimina las excretas. Ahora, hasta ahí está claro, la morfología es exactamente igual. Lo único que tenemos que recordar es que este parásito, en la parte anterior, presenta una formación cilíndrica. Y las ventosas se encuentran en esa formación, en la porción cepálica. El macho forma el canal ginecóforo, donde va a albergar a la hembrita, ¿no? Los poros genitales se encuentran por debajo de la ventosa ventral. Esa es la morfología que tenemos que recordar. Los huevitos que ponen, porque son ovíparos, ¿no es cierto? Si es por reproducción sexual, los huevitos que ponen, al igual que fasciol hepática, son huevos bastante grandes. ¿Ya? Llegan a medir 120, 140 micras. Por lo tanto, son huevos bastante grandes y tienen la forma ovoide, pero tienen una característica, tienen un espolón. Miren, tienen una pequeña espícula o espolón que termina lateralmente. Por eso se le conoce el huevo de esquistosoma. Y miden aproximadamente de 112 hasta 120 micras de diámetro. ¿Cuánto medía un huevo de fasciol hepática? Exactamente lo mismo, ¿no es cierto? Y la hembra expulsa diariamente en las vénulas, aproximadamente 300 huevecillos por día. 300 huevitos por día. Entonces vamos a ver con microscopía electrónica, miren cómo el esquistosoma, el macho, forma el canal ginecóforo. Allá está la porción cilíndrica, donde están las dos ventosas y el poro genital por acá. Y la hembrita, ¿no es cierto?, que se alberga dentro del canal ginecóforo. De la misma forma tiene una ventosa oral, una ventosa ventral y el poro genital. Entonces, cuando están juntos, copulan y la hembra se embaraza y obviamente va a eliminar huevitos después de un determinado tiempo. Al igual que el fasciol hepático, ¿no es cierto? Estos huevitos, ahorita vamos a ver la morfología, son eliminados en las mismas vénulas, o sea que están en la parte vascular. Ahora, ¿cómo llegan al intestino? Vamos a ver. Vean ustedes una gráfica, como la hembrita, ¿no es cierto?, está dentro del canal ginecóforo del macho. Y allá hay una fotografía donde podemos ver tanto a la hembra como al macho en pareja, ¿no es cierto? O sea, es bastante interesante. No tenemos la oportunidad nosotros de ver en medicina esta maravilla, ¿no? Pero antiguamente, ustedes verán, todas las enfermedades parasitarias que nosotros veíamos, eso lo observábamos en películas. O sea, era una belleza pasar parasitología antes, porque todos los parásitos, elefantiasis, enfermedades que no tenemos aquí, van a ver ustedes en la clase, por ejemplo, que son de filarias. Esas filarias del Egipto son parásitos maravillosos, ¿no?, que los de Guinea van rescatando con palitos de fósforo. O sea, cosas interesantes que ustedes van a ver y que hoy en día, ¿no es cierto?, en nuestro mundo, que es un país bastante parasitado, ¿no es cierto?, hay infinidad de parásitos que los médicos vamos estudiando. Pero como son misceláneos en nuestros tiempos, todos estos parásitos los veíamos a través de las películas. Y eran películas donde mostraban perfectamente por angiografías cómo los parásitos están viviendo en los capilares intestinales. Pero bueno, aquí tenemos que tener mucha imaginación, como en muchos parásitos, como es el ciclo biológico, ¿no es cierto? Cuando hemos hablado de, por ejemplo, ya han visto ustedes ascaris conflictoides o la misma equinococosis, ¿no? ¿Cómo es posible que un huevito sale un embrión y llega a formar un quistidatídico, por ejemplo? Todo el ciclo biológico es imaginativo, pero los resultados los vemos al final, viendo las formas parasitarias. Ahí están los huevos, vean ustedes, son ovoides, aquí tienen un opérculo también, porque de aquí va a salir el embrión, que también se llama miracidio,
igual que fasciole hepática, es un trematode. Y por lo tanto se caracteriza por presentar un espolón, ¿no es cierto? Una espícula, una espina lateralmente que depende de la cáscara del huevo y que le da la característica que ustedes observan en el microscopio. Hay dos hermanos, primos hermanos de este parásito, que es el Schistosoma japonicum y el Schistosoma haematobium. Ya todos los llevamos, los mencionamos. El Schistosoma japonicum es exactamente en morfología igual al Schistosoma manzoni, con algunas variantes en tamaño. Lo mismo que el Schistosoma haematobium, ¿de acuerdo? El Schistosoma japonicum es un esquistosoma que se encuentra en el Asia. No lo tenemos acá, sus hospedadores intermediarios son otros. Sin embargo, la forma, el ciclo biológico y la forma de infección es exactamente igual que el esquistosoma manzoni. Varía un poquito en el esquistosoma haematobium, porque este parásito en morfología es exactamente igual, son más frágiles, más pequeños y no viven en las vénulas del intestino, sino viven en las vénulas de la vejiga. Vean ustedes. Manzoni se elimina por heces fecales, japonicum se elimina por heces fecales, haematobium se elimina por orina. Vean la diferencia, ¿no es cierto? Pero no nos interesan esos parásitos, lo mencionamos porque en realidad aquí el que nos interesa y estudiarlo y después podemos hacer parangón con los otros parásitos reconociendo el ciclo biológico de Schistosoma manzoni. En el caso del Schistosoma japonicum, por ejemplo, los huevitos son exactamente iguales, con la diferencia que el espolón que tiene es romo, es como un chinchoncito. Entonces ese es el huevo de Schistosoma japonicum. El hematobium es exactamente igual, solo que este espolón, en vez de tenerlo a un ladito, lo tiene terminalmente, como una espinita. Entonces esas son las diferencias que existen entre las tres especies. Nos llama la atención este que estamos llevando hoy día, que es el Schistosoma manzoni. Ahora vamos al ciclo biológico. El ciclo biológico es heteroxénico, como dice la definición. Un ciclo heteroxénico es aquel que requiere de dos o más hospedadores intermediarios. En este caso, tiene un hospedador intermediario, ¿no? Tiene como huésped intermediario a los caracoles del género Biompalaria. En caso de fasciole hepática es género Limnea, no se olvide, Limnea. Aquí son caracoles igual, pero del género Biompalaria. Y son tres las especies que se encuentran en América: la Biompalaria glabrata, la Biompalaria straminea y la Biompalaria tenagófila. Esta última es la que tenemos nosotros. Esta última se encuentra en Bolivia, Paraguay y Argentina. O sea que el hospedador ya se ha descubierto en el Paraguay y en la Argentina. Casos reportados todavía pocos. No tenemos unas endémicas, pero el parásito está presente. ¿Ya? No se olviden, la Biompalaria tenagófila es la que se encuentra en Bolivia. Los huevos se eliminan con las heces fecales. ¿Ahora cómo? Si están en los vasos. Se encuentran principalmente en las vénulas intestinales inferiores. ¿De acuerdo? Ahí se encuentran en las vénulas, entonces la hembrita elimina los huevos y con ese espéculo o con esa espícula o ese espolón que tiene, más algunas enzimas citolíticas que están en la cáscara del huevo, perforan el epitelio intestinal. Miren ustedes, primero el epitelio vascular, perforan las vénulas y caen al epitelio intestinal, porque las vénulas están recogiendo la sangre de todo el intestino, ¿verdad? Es bien vascularizado. Entonces, apenas rompen el vasito, ya caen, ¿no es cierto?, al epitelio intestinal, al intestino. ¿De acuerdo? Y de esa manera ese huevito va a llegar al lumen intestinal. Qué increíble se ve aquí. Y del lumen intestinal, obviamente, van a ser eliminados con las heces fecales. Así llega. Al igual que fasciole hepática, estos huevitos requieren de agua, porque obviamente los caracoles son acuáticos, los hospedadores intermediarios. Entonces requieren estar en contacto con agua dulce, ¿no es cierto?,
y bajo condiciones favorables de luz, temperatura, sombra, al igual que fasciole hepática, estos huevos, salinidad, no tiene que ser agua salada, tiene que ser agua más dulce. Los huevos eclosionan, abren su opérculo, ¿no?, dejando en libertad al miracidio. El miracidio es exactamente igual que la fasciole hepática. Es un parásito ciliado que nada libremente en el agua, ¿no es cierto?, y que en el 24 horas que tiene de vida libre debe encontrar a su hospedador intermediario, que es el caracol del género Biompalaria, ¿no es cierto? Y encontrando a su hospedador, y a través de las antenas o de las patitas del caracol, penetra en el caracol y se va a su hepatopáncreas. Exactamente igual que fasciole, es un trematode. Allá, ¿qué pasa? Miren, ahí está la Biompalaria, ahí está el agua dulce, ríos de agua dulce o lagos de agua dulce, donde el individuo va a defecar cerca de estas aguas y los huevos van a llegar al agua y estos huevitos van a eclosionar, liberando el miracidio, entrando al hospedador intermediario y convirtiéndose en un esporoquiste. ¿No es cierto? En el hepatopáncreas, una célula empieza a dividirse por división, por fisión binaria, por multiplicación esquizogónica. ¿Qué quiere decir? Que esa célula se va multiplicando de forma asexual. Entonces ahí está cumpliendo su segunda división, que es la multiplicación asexual. Entonces forman los proquistes para formar, estos son los huevitos, vean, aquí está un huevo en el agua, donde ya se ha formado un miracidio. Vean, el miracidio tiene la forma como tuviera la fasciole hepática. Este miracidio, ¿no es cierto?, va a ir a eliminarse en el agua. Allí tenemos un caracolcito donde, bueno, se va a eliminar las cercarias, al igual que la fasciole hepática. Ahí está, miren. El miracidio penetra en el caracol a través de sus antenas o pies para transformarse en un esporoquiste primario, división asexual. A los 14 días forman esporoquistes secundarios. En fasciole hepática se llamaban, ¿se acuerdan? Redias, muy bien, las redias, ¿no es cierto? Aquí se llaman esporoquistes secundarios, los cuales migran para alojarse en el hepatopáncreas y transformarse hasta formar cercarias, es decir, esas formas como renacuajito o cola, ¿no es cierto? En este caso, estas cercarias con cola tienen una cola bifurcada, no es una colita simple como el de fasciole hepática. Esta es una colita bifurcada y que recibe el nombre de furcocercaria. En fasciole hepática, ¿cómo se llama? Metacercaria, muy bien. En realidad, las cercarias solamente se llamaban cercarias. En la fasciole hepática, cuando sale, son cercarias, ¿verdad? Y cuando se enquistan, se convierten en metacercarias. En este caso, salen del caracol bajo la forma de furcocercarias, que no tienen que transformarse, no tienen que enquistarse en el agua y ya son infectantes. ¿Ya? Y la diferencia con fasciole hepática. Ahora, gracias al estímulo de la luz y el calor, son eliminadas al agua. Midiendo aproximadamente, vean ustedes, 0,14 menos de medio centímetro de largo, pudiendo sobrevivir hasta 48 horas en esa agüita para encontrar a su huésped definitivo. Tal vez los tiempos son importantes, 48 horas, ¿no es cierto?, 14 días dentro del caracol. Eso hace que el parásito, ¿no es cierto?, tenga una limitación de sobrevida. En cambio, en fasciole hepática pueden vivir muchas semanas o meses pegados, ¿no es cierto?, a las plantas acuáticas. En este caso no, las furcocercarias tienen que estar nadando libremente en el agua, ¿ya? Estas furcocercarias, ahora, ¿cómo infectan al hombre? Penetran activamente, por penetración activa. El mecanismo de infección es a través de la piel por mecanismo de penetración activa, ya sea a través de la piel o de las mucosas, es decir, que si un individuo, por ejemplo, traga esa agua con furcocercarias, las furcocercarias van a entrar a través de la mucosa digestiva, ¿no es cierto?
y al ingresar pierden la cola y se transforman en esquistosómulas. Estas esquistosómulas son las formas larvarias juveniles, al igual que en fasciola hepática se conocen como fasciolas juveniles, ¿no es cierto? Las chiquititas, cuando empieza la etapa invasiva. Entonces, estos esquistosómulas, estas formas de larvas ya pequeñitas, son las que van a penetrar, vean ustedes ahora, la mucosa, si es por vía digestiva, haber tomado agua con frutos secarias, o van a ganar a través de la piel los vasos, venas. Estas venas van a recoger la vena de los miembros inferiores, la sangre de los miembros inferiores o la sangre del esófago, del estómago, y van a irse al torrente sanguíneo, al sistema porta, ¿verdad? Entonces están entrando a la gran circulación. Vean ustedes cómo el esquistosoma se va formando a nivel de las vénulas intestinales, están copulando, los huevitos pasan de las vénulas al intestino, requiere agua para desarrollar el miracidio, este miracidio entra al caracol, se convierte en esporoquistes, y dentro de los esporoquistes primarios y secundarios va a ir a formar las pulcocercanas, vean, con colitas bifurcadas, que van a entrar a través de la piel por el mecanismo activo, ¿no? Penetración activa, para ganar los vasos y distribuirse. Ahorita vamos a ver cómo llega el intestino. Vean ustedes con una fotografía de inmunofluorescencia cómo se observan las pulcocercanas, ¿no? La porción encefálica, la colita bifurcada. Esta colita es la que se pierde cuando ingresa a un nuevo hospedador. Ahora bien, vamos a continuar con el ciclo de Koch. Una vez que ingresan al organismo, llegan al lecho capilar y a través de la circulación venosa, por el sistema porta, se disparan, ¿no es cierto? Llegan al corazón, pulmones, pues se empiezan a distribuirse por todos los organismos. En ese viaje, el sistema inmunológico, no tanto el sistema inmunológico, sino el sistema de defensa, los macrófagos, matan a gran parte de estas pulcocercarias, ¿no es cierto? Pero al final entran, no se transforman. Ojo, aquí, si bien estoy diciendo que pasa al corazón, al pulmón, no están cumpliendo un ciclo de luz porque no maduran, no se transforman, simplemente circulan. En esa circulación están ganando energía los parásitos, ¿de acuerdo? Llegan a la circulación portal nuevamente, después de circular por el corazón, los pulmones se vuelven a disparar, ¿no es cierto? Llegan a la circulación portal, ahí se alimentan, crecen rápidamente y aproximadamente en 20 días después de la infección, casi un mes, ¿no es cierto? Los gusanos jóvenes, ya son gusanitos, han madurado, van a migrar contra la circulación portal, porque el sistema portal lleva hacia el hígado, ¿no es cierto? Pero como ya han hecho el viaje y están nuevamente a nivel de vasos, estos gusanitos viajan contracorriente, o sea, bajan por el sistema portal hasta llegar a los vasos venosos intestinales, ¿no? A los vasos mesentéricos. En el caso de esquistosoma manzoni, a los vasos mesentéricos inferiores. En el caso de esquistosoma japonicum, a los vasos mesentéricos superiores. ¿Cómo tienen diferenciación los parásitos? Y si fuera un esquistosoma hematobium, a los vasos perivesicales. Cuando llegan ahí, pueden vivir hasta 30 años, imagínense. Por eso es que el diagnóstico no es fácil de las esquistosomias, ¿no? Están viviendo en los capilares y solamente cuando eliminan los huevos, perforan el intestino, puede presentarse una diarrea banal. Ahorita vamos a ver la clínica. Entonces ya han llegado por nadar contracorriente para llegar a los vasos mesentéricos y las hembritas, ¿no es cierto?, una vez que copulan, realizan su oviposición en las vénulas mesentéricas, ahí, en los vasitos. Gracias a enzimas lípicas y a las contracciones de las vénulas, porque los vasitos están en contracción, para transportarnos la sangre venosa, hacen que se rompa la pared de los vasos
y con lo que los huevecillos van a caer a los tejidos perivasculares del intestino y van a pasar a la luz intestinal. Van a perforar el epitelio intestinal y van a llegar al lumen intestinal. En ese paso son 300 huevitos por día. ¿Cuántos parásitos podrán haber? 10, 20, 100, no sabemos. Entonces el gran paso de huevecillos a través de la membrana vascular y el epitelio intestinal obviamente va a producir, ¿no es cierto?, un cuadro diarreico, ¿no? Por irritación intestinal. O sea, ese viajecito que hacen bastante complicado, ¿verdad? Ahora bien, inicialmente en la patogenia lo que se puede ver es esto que se llama el prurigo del nadador, ¿no? Prurigo del nadador, escosor de los nadadores, por donde han ingresado las furcos cercanos. Puede ser en el brazo, en la pierna, en el abdomen. ¿Por qué? Porque los nadadores que están echando esas lagunas de agua dulce, donde está el parásito, ¿no es cierto?, el parásito va a echar a través de la piel sana, ¿no es cierto?, por mecanismo de penetración activa, y van a dejar estas lesiones pruriginosas, ¿no es cierto?, porque están ingresando los parásitos para ganar los capilares venosos. Entonces se llama prurigo de los nadadores. Y posteriormente, ya cuando ha pasado el tiempo, ya han pasado casi un mes, no se olviden, desde la infección hasta el mes, los parásitos llegan a ubicarse en su hábitat, ¿no es cierto? Y una vez que llegan a producir, a estar en etapa adulta, en las vénulas mesentéricas, por el cuadro inflamatorio, por los desechos que eliminan, por la acción tóxica, o sea, tiene acción tóxica, tiene acción traumática, ¿no es cierto?, tiene una acción tóxico-alérgica, proinflamatoria. Todo ese proceso inflamatorio que se va produciendo tanto en las vénulas como en el medio intestinal producen este abombamiento intestinal. Y obviamente las defensas, ustedes saben que el primer órgano de defensa para crear respuesta inmunológica, si bien son los linfocitos, todo el órgano madre que reacciona frente a cualquier inflamación intestinal, es el hígado. ¿Ven? Hay un infarto esplenomegalia. Hay una hepatomegalia, un abdomen abombado por la inflamación que existe a nivel de las venas y de los intestinos. Hay dos fases de la esquistosomiasis. Ahora vamos a ver la patogenia. La fase inicial, en la que pueden existir 4 formas de manifestación. Una que es inaparente, es decir, que no hay mayor sintomatología, pocos parásitos, ¿no? Una fase aguda, o una fase intestinal y la otra hepatointestinal, que es la que hemos visto en esos niños, ¿no?, terminal. En la etapa crónica, cuando el parásito radica mucho tiempo en el organismo, obviamente siempre va a haber un problema hepatointestinal, siempre, en cualquier parásito, sea un helminto, sea un protozoario. Cuando veamos Giardia, por ejemplo, la Giardia es un parásito que vive en duodeno, pero altera la funcionalidad hepática, porque hay comunicación con los órganos. Por lo tanto, todos los parásitos que están a nivel intestinal, a la larga, nos pueden dar hepatoesplenomegalia. Si ustedes analizan pasión hepática, ¿no?, todos los demás parásitos. La etapa crónica con las formas hepatoesplénica y vasculopulmonar, ¿no? ¿Por qué vasculopulmonar? Porque como están en vasitos, el organismo trata de defenderse de esos parásitos. El pulmón tiene un mecanismo de defensa muy importante. Cualquier microorganismo que entra en los pulmones, ¿no es cierto?, y no pueden ser expulsados porque están dentro del parénquima. ¿Qué es lo que hace el pulmón? Lo agarra con sus macrófagos, lo fibrosa y forma, ¿no es cierto?, tubérculos. Esa es la forma que se defiende el pulmón. Es un órgano noble. Entonces, puede haber una etapa vasculopulmonar por esa situación. La forma inaparente se presenta en la mayoría de los casos, ¿no? Casi no hay sintomatología. Por eso se hace difícil el diagnóstico y todavía aquí en nuestro medio no se están haciendo, ¿no es cierto?, la tabulación, si ustedes quieren, de los casos que están encontrados, porque el diagnóstico no es fácil. Hay casos, pero son pocos los reportados. La forma aguda representa, que se presenta en las personas que por primera vez entran en contacto con el parásito
presentan prurito y erupción transitoria. Esa es la etapa aguda, la etapa invasiva, ¿no es cierto? Donde el parásito está ingresando a un nuevo hospedador. Estas son algunas fotografías de, por ejemplo, fibrosis vasculopulmonar. Puede haber problema de fibrosis pulmonar. Si es una gran fibrosis, hay una gran invasión de parásitos, o ese paciente ha ingerido mucha cantidad de furcosectarias, un nadador, por ejemplo, ¿no es cierto? Puede llegar a producir inclusive fibrosis pulmonar de una época posterior. Y obviamente los golpes histopatológicos, donde se puede ver gran cantidad de neutrófilos, proceso inflamatorio alrededor de los parásitos que están ahí ubicados. Cuando está pasando por el hígado, ¿no es cierto? No se olviden que entran a los vasos, llegan al hígado, el primer filtro llega al corazón y pulmones, ¿no es cierto? Se pueden producir hemorragias petequiales, ¿por qué? Porque están en los vasos, y focos de infiltración eosinófica, es decir, la eosinofilia, ¿no? La parte invasiva. Leucocitos, como hemos visto en ese corte histopatológico. A veces se encuentra urticaria, no siempre, edema subcutáneo y crisis de asma, ¿no? Porque los parásitos, los helmintos, todos los helmintos tienen gran cantidad de alergenos, no se olviden, alergenos. No son invasivos en su mayoría. A mayor invasión, cuando un parásito tiende a invadir órganos o tejidos, la respuesta es mucho mayor, ¿no? La respuesta inmunológica. Cuando viven en el lumen intestinal y no son invasivos, pues obviamente crean más antígenos de alergia, ¿no? Que antígenos para reacción antígeno-anticuerpo. La forma intestinal es la más frecuente, obviamente. ¿Por qué? Porque el parásito va a eliminar a través de las heces fecales, con signos y síntomas comunes a cualquier parásito. Vean ustedes, diarrea mucosa, puede haber diarrea mucosanguinolenta, alternándose con constipación, es decir, el paciente se estreñe un poco, hay tenesmo rectal, ¿por qué? Porque están en los vasos intestinales, no se olviden, cólicos abdominales, ¿no? Y cuando se palpa el hígado en el borde subcostal, se caracteriza la forma hepatointestinal, o sea, hay un problema hepatointestinal. Pero si se dan cuenta, toda esta sintomatología es general. Todos los parásitos presentan eso. O sea, no por esto podemos hacer un diagnóstico de esquistosomiasis. La forma hepatoesplénica es considerada como sinónimo de gravedad. La hepatoesplénica, es decir, cuando hay hepatoesplenomegalia es porque hay una infección severa, ¿no es cierto? ¿Ya? Puede existir, ¿no es cierto?, hepatomegalia y esplenomegalia con presencia de periflebitis, inflamación vascular a ese nivel, granulomas, no nos olviden la granulomatosa, por la formación de la defensa del organismo frente a la gran cantidad de parásitos que ingresan, ¿no es cierto?, sobre todo a nivel de espacios porta, con fibrosis, y puede llevar a una hipertensión portal. El organismo siempre se va a defender de las noxas, en este caso, más si es invasión vascular. Ahora, vean ustedes, esto pasa en el intestino. El intestino, si ustedes se dan cuenta, la masa que tenemos acá en el abdomen, es bastante amplio, ¿no? Los vasos que están a nivel mesentérico son infinidad de vasitos. Podemos nosotros ligar 3, 4, 5, 6 vasos, no va a pasar nada. Siempre hay coadyuvantes. Lo que no ocurre, por ejemplo, con las pénulas perivesicales. Son menos cantidad, y la lesión que se produce, ¿no es cierto?, a ese nivel va a producir una irritación importante en la vejiga. No se olviden que la vejiga es el lugar donde se acumula, ¿no es cierto?, todo el desecho de los riñones, ácido úrico, sustancias bastante irritativas que por la lesión constante que produce el esquistosoma hematobium, esas lesiones, el organismo trata de defenderse y ¿qué va a formar? Granulomas. Pero como es irritación constante, porque la vejiga siempre está funcionando, no se olviden, chicos, si les preguntan en examen, seguro les van a preguntar, este parásito es base para el cáncer vesical, el esquistosoma hematobium. O sea, en la India, en Egipto, la gran mayoría de cáncer vesical
El origen primario es una esquistosomiasis por esquistosoma hematoide. No se olvide. Lo que no ocurre en el intestino. ¿Por qué? ¿Cuál es la respuesta? No. Porque hay mayor cantidad de vasos, las degeneraciones más rápidas. No se olviden que el intestino de alguna manera tiene que tener gran vascularización para limpiar. No se olviden que ahí están los desechos del organismo, el intestino grueso. Entonces tiene que tener gran vascularización. Vean ustedes por el rascado, ¿no es cierto? Proceso inflamatorio. Inicialmente allí podemos ver un cuadro de un hepato esplénico bastante grave o intestinal hepático, ¿no? Hepato intestinal. O sea, son cuadros clínicos que todavía nosotros no hemos visto. Pero en los lugares donde hay endemia, obviamente, como el diagnóstico no es fácil, chicos, no es fácil. ¿No? Paciente que es normal de FECA, generalmente no hacemos exámenes copropaciológicos de rutina, todo, a no ser que nos dediquemos a estudiar en las áreas donde nosotros tenemos a la bioimpalaria. Así se ha hecho el estudio de pasión hepática, ¿no? ¿De dónde venían los pacientes? Generalmente de Guarina, del lado de Batallas, del lado de la Titicaca. Entonces han ido detectando, y toda la parte lacustre han detectado gran cantidad de pacientes que eran portadores de pasión hepática, porque en principio la pasión hepática era una zoonosis, solamente se pensaba que eran en las vacas, en los animales, en los camellos, muy poco en los humanos, pero vean ustedes, es endemia. Entonces, con esto va a pasar lo mismo, ¿no? En pocos años más ustedes seguramente van a ser los que más casos de esquistosomiasis van a ver. Las formas vasculopulmonares que les decía, formando esos granulomas por el paso de los parásitos a nivel pulmonar, ¿no es cierto?, pueden evolucionar a un cor pulmonare al cabo de pocos meses, ¿no es cierto? Un cor pulmonare es una hipertensión pulmonar, de poco, ¿no? Una insuficiencia respiratoria por la fibrosis que hay. El diagnóstico es fácil, si bien es fácil, no lo hacemos de rutina. De certeza es el examen coproparasitológico. ¿Qué vamos a observar? Los huevitos con su espolón, ¿verdad? El diagnóstico se hace más sensible, igual que en pasión hepática, ¿no es cierto?, utilizando el método de Kato-Katz, que es una técnica oval y cuantitativa. En las formas más graves de esquistosomiasis se ha demostrado un valor importante al estudio de ultrasonografía. No se olviden que hoy en día la ecografía, ¿no es cierto?, hace estudios tan profundos para ver problemas y tumores vasculares. Entonces, con la ultrasonografía es posible detectar movimiento a nivel de médulas intestinales. Nos ayuda mucho. El diagnóstico inmunológico, vean ustedes, hasta el momento solo es de presunción para ver si hay o no hay. No es de certeza. No hay antígenos purificados todavía, o sea, hay técnicas cruzadas, ¿no? Recientemente las reacciones serológicas preferidas son la ELISA y la inmunofluorescencia indirecta, con antígenos específicos, pero es poco aplicable todavía, es caro y no se cuenta con la suficiente cantidad de antígenos para hacer el estudio. Vean la ecografía, cómo la ecografía nos puede determinar el interior de un vaso y el parásito. En la ecografía también tenemos parece que sí es una angiografía donde se pueden hacer estudios, ¿no es cierto?, a nivel de hígado, a nivel de hígado. Creo que es pulmón, no es hígado. Entonces, vean ustedes la ecografía como parte del diagnóstico, es bastante interesante en el estudio de la esquistosomiasis. Y finalmente el tratamiento, obviamente, si se encuentran esquistosomas en las heces fecales, es de suponer que estos parásitos viven en los vasos, ¿no?, en los vasos intestinales, ¿no? Entonces utilizamos la oxaliquina y el praziquantel. En este caso esto no tenemos, el praziquantel es un medicamento que generalmente actúa sobre parásitos que se encuentran en órganos, ¿no?, más que todo en eso.
El praziquantel en dosis de 50 miligramos kilo, casi que esa es una dosis general para cualquier parásito, ¿no es cierto? Fascia hepática, podemos utilizar inclusive hidratidosis, y proporciona una curación idéntica, ¿no? Que usando la oxaliquina. Entonces, el praziquantel es el medicamento de más uso en nuestro medio. No les puedo decir cuánto se usa porque ya les digo casos muy pocos. Y eso sería el tema. No sé si tienen alguna